Estoy muy seguro que este tema tú lo vas a reconocer a simple vista. Funciones es un tema muy peligroso y muy amplio que se lleva mayormente a la secundaria, y si estudias una carrera de ingeniería lo vuelves a llevar en los primeros inicios del ciclo. Este tema no es muy corto, es muy grande y abarca desde el álgebra hasta la trigonometría. Es una introducción, por supuesto, al cálculo, y yo me encargaré personalmente de enseñarte la definición, la cantidad de funciones que hay, las características que tiene cada una. Vamos a analizar los intervalos para el dominio y el rango. Vamos a ver cómo se grafica y muchas cosas más. Déjame decirte que yo voy a abarcar la sección algebraica y en otra ocasión continuaré con la sección trigonométrica, porque este tema es muy amplio y me tomaría horas grabar este video. Por eso debo de empezar una vez, ya que hay un montón que explicar. Empezamos viendo qué son las funciones. Una función es una relación entre dos magnitudes, de tal forma en que si le damos un valor a la primera, le corresponde un único valor a la segunda. Generalmente se relacionan dos variables, la variable x y y, donde x es una variable independiente al cual le asignaremos valores, mientras que y recibirá el resultado de estos valores dados en la regla de la correspondencia. En este caso, ¿cuál sería la regla de la correspondencia? Sería x al cuadrado. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la relación que hay entre 2 y 4 es como tener elevado al cuadrado al 2. 2 al cuadrado me da 4. Y el 4 al 16, pues lo mismo. 4 elevado al cuadrado me da 16. Por eso mi relación va a ser f de x igual a x al cuadrado. Esa es mi regla de la correspondencia. Muy bien. Al analizar lo que sería una función, damos cuenta que al dar valores de entrada tendremos nuestros valores de salida. Es por eso que decimos que la variable y está en función de la variable x. Por eso, siempre que veas f de x no te asustes, porque es lo mismo que decir y. Ahora, ¿qué elementos vemos dentro de una función? Pues veremos tres elementos. Dentro de una función tenemos el dominio, que es el conjunto de valores que toma la variable x para los cuales la función está definida, ya que se le otorgan valores como punto de partida. Y el contradominio, que es el conjunto de valores posibles para y, también llamado conjunto de llegada. Por supuesto que ahí también tendremos al rango, que es el conjunto de valores del contradominio, que sí representa el resultado de la ecuación relacionada en ambos conjuntos por la regla de la correspondencia. Bueno, miremoslo desde el anterior ejemplo. ¿Cuál sería el dominio? Pues todos los valores que están dentro de mi punto de partida, o sea, desde x, el 2 y el 4 vendrían a ser el dominio. ¿Y cuál sería el rango? El rango vendría a ser 16 y 4, porque es lo que relaciona a ambos conjuntos en la regla de la correspondencia. ¿Y cuál viene a ser el contradominio? Todos los valores de y, porque son los posibles valores de llegada. Bien. Acá la pregunta, ¿cómo comprobamos si una gráfica representa una función? Primero que nada, a cada elemento de x le corresponde un único elemento de y. Aparte no pueden estar solos los x. Y en modo gráfico, al trazar líneas verticales, no deben cortar más de una sola vez. Acá, por ejemplo, vamos a visualizarlo, tendremos que 6 está solo, por esto esta función no puede ser, no cumple. O desde x está partiendo su resultado a dos elementos de y, tampoco puede ser. ¿Cuándo sí puede ser una función? ¿Cuándo una gráfica representa una función? Imagina que el conjunto x es el conjunto de los hombres y el conjunto y es el conjunto de las mujeres. Bien, la regla fundamental lo puedes recordar con esta frase. Todo hombre puede tener a una sola mujer, y todo hombre que se respeta debe de estar acompañado, nunca puede estar solo. Bien, en el modo gráfico, por ejemplo, si tenemos este tipo de gráficas, ¿cómo vemos si corresponde a lo que es una función? Pues muy sencillo, el eje horizontal es el eje X, el eje de los hombres, el eje vertical es el eje de las mujeres, el eje Y. Y bueno, al trazar líneas verticales intersectarán. Y si es un solo punto, sí corresponde a una función. Pero si esta función, al trazar una recta vertical, corresponde a dos puntos, entonces esto ya no puede ser una función.
Muy bien. Así que recordando, a cada hombre le corresponde una sola mujer. Y cada hombre debe estar acompañado, no puede estar solo. Si ves en un caso que hay un elemento de X que esté solo, automáticamente no corresponde a una función. Si ves en un caso en que haya dos de X, bueno, dos elementos de X que estén apuntados a un solo elemento de Y, no hay problema, porque recuerda que una mujer sí puede tener varios hombres, pero un hombre puede tener solo una mujer porque el hombre es respetable. De la misma manera, en el modo gráfico, como ves acá, al intersectarlo, un hombre va a estar con una mujer, eso representa un punto. Si ves acá dos puntos, significa que un hombre estaba con dos mujeres, por lo cual eso no podría ser. Y bien, de esa manera puedes recordar cómo se grafica una función y cuándo es una función. Muy bien. Y ahora vamos a ver lo que es un intervalo. Un intervalo es un conjunto de números reales que se encuentra comprendido entre dos extremos. Bien. También podemos llamarlo subconjunto en la recta real. Acá, por ejemplo, ves los dos extremos, es una recta. Y se le conoce como subconjunto en la recta real cuando veas acá menos infinito y más infinito, ya que son todos los valores posibles que se pueden encontrar en una recta. Y dentro de esta recta encontrarás los números naturales, los números enteros, racionales, entre otros números. Muy bien. Existen cuatro tipos de intervalos matemáticos, los cuales son abierto, cerrado, semiabierto e infinito. El intervalo abierto viene a incluir los valores que están dentro del intervalo, pero no sus extremos. Si vamos a ver en este caso, por ejemplo, x es mayor que 4, entonces los valores que tendría que tomar serían desde el 5 para adelante, hasta el más infinito. El intervalo cerrado incluye los valores, pero con sus extremos. ¿Qué intento decir? Que por ejemplo si tenemos x mayor o igual que 4, incluirá los valores desde el 4 hasta el infinito. Esa es la gran diferencia entre el abierto y el cerrado. Acá puedes ver su comprensión y su extensión. Como ejemplo tendríamos a menor que x y x menor que b. O también podemos decirlo en extensión, abierto en a y abierto en b. O también tendremos acá el intervalo cerrado, a menor o igual que x y x menor o igual que b. En extensión podremos decirlo cerrado en a y cerrado en b. Así de simple. Cuando veas menor igual o mayor igual, de directo es intervalo cerrado. Cuando veas menor o mayor, es intervalo abierto. Y bueno, los abiertos se representan con un paréntesis, mientras los cerrados con un corchete. Y bien, el intervalo semiabierto es aquel que incluye uno de los extremos de los valores que están entre ellos, de modo que el otro extremo queda excluido. ¿Qué estoy tratando de decir? Que habrá un intervalo cerrado en uno de los extremos y el otro tendrá un intervalo abierto. Por eso se le conoce como semiabierto. Bien, acá vemos uno de los ejemplos: a menor o igual que b y x, a menor o igual que x y x menor o igual que b. Bien, es semiabierto porque en uno de los extremos encontraremos al menor o igual, que representa un intervalo cerrado, y en el otro un intervalo abierto porque es menor nada más. Y bueno, en extensión se escribiría de esta manera: cerrado en a y abierto en b. Y en viceversa podríamos decir, a ver, con este ejemplo, a menor que x y x menor o igual que b. Podríamos representarlo por extensión como abierto en a y cerrado en b. Bueno, en el caso del intervalo infinito es aquel que tiene un valor infinito en uno o también en ambos extremos. El extremo que posea el valor infinito tendrá un extremo con intervalo abierto. Bueno, si no comprendiste, acá vemos el ejemplo. Tendremos acá a cerrado en a y abierto en infinito, o abierto en menos infinito y abierto en a.
Cuando tengamos en un caso el intervalo abierto en ambos, es porque tendremos el intervalo, bueno, de tipo infinito en ambos, ¿no? Menos infinito y más infinito, ya sea en su dominio o en su rango, implicará que pertenece a todos los reales. Bien, te lo voy diciendo con anticipación porque cuando nos pidan hallar el dominio y el rango de una función, pues utilizaremos los intervalos. Ahora empezaremos a hablar sobre las primeras funciones. Las dos primeras que son más fáciles de representar en modo gráfico y sus características principales. Empecemos con la primera. La función constante es cuando nuestra función o y recibe un único número o constante para cualquier valor que x tenga. Bien, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, acá f de x igual a k. K puede ser cualquier número. Podemos darle valor de un número entero, un número fraccionario o un número natural. Bien, tú le decides dar el número 1, pues tendrás una línea horizontal porque f de x, o sea y, va a tener el valor de 1. Y esa es la única restricción, que y solamente va a tener el valor de 1, mientras que x puede tomar cualquier número en la recta real. Bien, modo gráfico, pues como tú sabes, y pertenece a 1, entonces va a estar ahí. Y como x va a tener cualquier punto en el eje horizontal, pues entonces al trazarlo en modo gráfico tendríamos una línea horizontal. Muy bien. Acá hay otro ejemplo, cuando y es igual a 1 medio o 0,5. ¿Qué es lo que pasa? También se origina lo que es una recta horizontal, porque el valor de y estará entre 1 y 0, en la mitad, 0,5. Bien, y x, como no tiene ninguna restricción, puede tomar como dominio todos los reales. Como tú ves, está en una línea horizontal, una recta horizontal, en el que puede estar en cualquier punto, mientras que y no puede moverse porque está establecido que sea el valor de un medio. Bien, de la misma manera sucede para x si tú le das el valor de una constante. Bien, entonces x solamente podría tomar el valor de 1,5, ya que eso es lo que está establecido o lo que le estableces. Bien, estaría solamente acá. Y como puede tomar el valor de todos los reales, pues entonces se genera en el modo gráfico una línea horizontal, bueno, vertical mejor dicho, vertical. Bien, y puede tomar cualquier valor, entonces podríamos decir que el rango, recuerda rango es cuando y, estamos hablando de y, el rango puede ser pues todos los reales, ¿no? Toma todo el valor de todos los reales, en el caso de acá, todos los reales, pertenece a todos los reales nuestra y. Y en el caso de acá el dominio, que es todo lo horizontal o todo lo referente a x, dominio vendría a ser también todos los reales. Bueno, como tú veas en este caso, ¿no? Bien, con eso estamos introduciéndonos a la parte más fácil, ¿no? Ahora vamos a pasar a nuestra segunda función fácil de graficar. ¿Cuál es? Es la función afín o función lineal. Es una función que, como su nombre mismo lo dice, tiene forma de línea. Pero esta línea está en una gráfica de manera diagonal, ¿no? Y bueno, cuando es positiva, toma lo que es valores crecientes que van a crecer. ¿Y cómo es esto? Me estarás preguntándote ahorita mismo. Pues muy sencillo. Imagínate que y va a tener el valor de x, por ejemplo, y el valor de x. Significa que, bueno, va a tener como puntos los mismos valores. Si x toma el valor de 1, y también toma el valor de 1. Si x toma el valor de 5, y toma el valor de 5, porque estamos estableciendo que y es igual a x. Muy bien. Y si no fuera así, ¿qué es lo que pasaría si y tomara el valor de 2x más 1, por ejemplo? Pues ya sería de otra manera. Ahora, ¿cómo podemos graficarla? Siempre tendremos una línea diagonal, recuerda eso. En una función afín o lineal siempre tenemos una línea en forma diagonal. Bien, tabulando podemos conseguir
graficarla. Solamente necesitamos dos puntos, que son la clave. Cuando tú tengas esos dos puntos, por ejemplo, acá encuentras canjeando el valor de x. Si reemplazas el valor de x, por ejemplo, acá la función es 2x más 1. Bien. Lo único que tendríamos que hacer sería empezar a tabular. Tabulación es muy sencillo, solamente agarras una pequeña tablita y empiezas a reemplazar los valores. Si tú le das acá el valor de x a 1, pues obviamente te tiene que botar el valor de 3, porque 2 por 1 es 2 y 2 más 1 es 3, ¿no? Entonces acá tienes el valor de 1 y en y tendrás el valor de 3. Eso viene a representar a este par ordenado que ves acá. Otra característica principal de lo que es una función lineal, bueno, aparte de que si reemplazamos los valores, mira, por ejemplo acá, es bien sencillo sacar esta gráfica cuando tienes, por ejemplo, multiplicado por una constante y también sumado con una constante. Porque puedes reemplazar el valor de 0. Por ejemplo, si acá yo le doy a x el valor de 0, entonces 2x se tendría que ir. Y y nomás tendría el valor de 1, por lo cual tendría el punto acá 0,1. Y el punto y otro punto que yo reemplace, pues ya tendría mi línea diagonal. ¿Ya? Es muy sencillo cuando tienes ese caso. Pero mientras no tengas esa constante, igual tabulando lo puedes sacar, como te dije, reemplazando en cualquier valor. Bien, como te decía, la característica principal de una función afín o lineal es que no tiene restricciones. Si te das cuenta, pues va creciendo, o va bajando. Y bueno, digamos que su rango va a pertenecer a todos los reales. ¿Ya? Recuerda eso, su rango va a tener el valor de, bueno, todos los valores posibles. Por eso es que su rango y pertenece a todos los números reales. Recuerda eso. ¿Qué va a pasar con mi eje horizontal? Pues como tú estás viendo, va a intersectar y no tiene restricciones tampoco. Por lo cual, el dominio, cuando hablamos de x empezamos a hablar de dominio, también va a pertenecer a todos los reales. ¿Sabes? Como dominio podrías decir que x pertenece a todos los reales. Y listo, eso sería todo. Muchos se complican la vida con esto, pero es muy sencillo comprenderlo. Bien. Bueno, quiero darte a conocer una característica que tienen todas las funciones. Es que cuando está acompañada nuestra variable x con una constante, la gráfica bien puede alargarse o bien puede contraerse, pero esto va a depender si es un número fraccionario o entero. Bien, ¿de qué te estoy hablando? Pues muy sencillo, si yo tengo una constante que va a ser mayor que 0, entonces una constante positiva, entonces mi línea va a ser diagonal y creciente. ¿Qué es lo que tiene que ver lo creciente? Es que mientras vaya de izquierda a derecha, pues mis valores crezcan. O sea, que vayan más viéndose de esta manera, ¿no? Si está viendo desde abajo hasta arriba. Así, que vaya creciendo. Hacia arriba a la derecha. Esto es lo que representa una función creciente. Mientras tú tengas más valores acá en x que vayan creciendo, también tendrás un y que va a ir creciendo de a poco. Eso es lo que viene a ser una función creciente. Y decreciente es lo contrario. Mientras tú tengas valores en x que vayan creciendo, tus valores en y van a ir bajando hasta números negativos bien altos. ¿Bien? Así que con eso quería decirte que si tu constante es negativa, entonces la función es decreciente. Por ejemplo, acá mira, tienes a y igual a 2x. Obviamente que cuando tú le das acá el valor de 0, 2x se va y y va a ser 0, ¿no? Por lo cual estaría en el punto de origen cuando es 0. Ya todo cambia cuando tú le aumentas acá una constante. Pero en fin, no nos salgamos del tema. Si la x multiplica a una fracción, se comprime la gráfica de mi función. Pero si la x multiplica a un número entero, se va a alargar la gráfica de la función.
Bueno, cuando te estoy diciendo que va a multiplicar a una fracción, entonces imagínate que si mi línea era originalmente de esta manera, entonces ahora mi línea se va a comprimir, o sea, se va como a aplastar. Y eso es lo que viene a darse acá con esta función y igual a 0,3 que multiplica x. Ya no es una función larga, ahora es una función un poco más chata, digamos, o más se ha aplastado un poco. Bien, y cuando tú multipliques a un número entero, pues obviamente acá, como logras ver con la constante negativa, que es menos 2x, pues esta función se va a alargar. Y bueno, eso va a depender también si es negativo o positivo, en el orden de la función, si es creciente o decreciente. En fin, vamos a ver un poco más de ejemplos. Acá ves otros ejemplos, mira. Por ejemplo, acá si y es igual a 2x, ves que mi gráfica se está alargando. Y mi otra función, que es 1 entre 3 multiplicado por x, más bien es un poco más chato. Pero eso no significa que haya restricciones, obviamente. Acá también encontrarás a menos 3x, que es otra de mis gráficas. Más bien se alarga. Mientras mi constante sea mayor, va a haber una función lineal que sea más larga. A ver, vamos a verlo de otra manera, ¿no? Vamos a quitarle las etiquetas. Vamos a verlo desde una sola perspectiva. Vamos a ver la función original. Esta es la función original, y igual a x. Una función diagonal y ya, bueno. Esta ha sido y igual a 2x. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le doy y igual a 8x? Mira, la línea diagonal ahora como que está yéndose a... Bueno, cada vez está mirando hacia arriba y acercándose al eje Y, ¿no? Con esto es lo que me refiero, que si tú lo multiplicas a una constante, se va a alargar. Pero si tú lo multiplicas a una constante que tenga un número fraccionario, pues se va a achicar, digamos, la línea diagonal. Se va a reducir lo que es su tamaño. Se comprime, por eso te dije. Y se comprime más, obviamente, si la cantidad es mayor, pues, ¿no? Si yo lo doy acá, por ejemplo, 1/8, va a comprimirse más y se va a acercar más al eje X, pero no lo va a tocar, pues, obviamente. Y bien, hasta acá hemos abarcado lo que son las funciones afines. Vamos a pasar con la siguiente función. Función valor absoluto. Es una función que contiene una expresión algebraica dentro de los símbolos de valor absoluto. Refleja de manera positiva la parte negativa de una función lineal. Sí, así como has escuchado, refleja la parte negativa de una función lineal. Lo convierte en una B en forma gráfica, así como estás observando. Es forma de una B. Así que recuerda, función valor absoluto tiene forma de una B. Bueno, este se adaptará en torno a la función afín, reflejará el rango del eje positivo o negativo. Ya. Acá podemos trabajarla por medio de una tabulación, es muy sencillo. Y mira cómo se va desarrollando esto. Por ejemplo, si tengo acá la función como valor absoluto en x y que la resta a una constante 1, va a tomar esta forma. Si el 1 es, bueno, mira, esta constante que es menos 1 va a hacer que la gráfica se torne un punto hacia abajo en lo que es el eje Y. Pero ojo, eso está pasando porque la constante está fuera del valor absoluto, ¿ya? Ya tú sabes tabular, solamente reemplazar los valores. Lo puedes conseguir con 3 puntos. Un punto en 0 con respecto al eje X y otro punto en 0 en el eje Y.
que conseguirás esos dos valores y se formará la B. No es tan complicado esa parte. Pero bueno, vamos a ver cómo se grafica. Ahora voy a pasar ese menos 1 que estaba fuera del valor absoluto adentro del valor absoluto. Mira lo que pasa. Ahora ha cambiado su posición. Ya no está trabajando con respecto al eje vertical, ahora trabaja con respecto al eje horizontal. Si está dentro la constante, entonces vamos a trabajar de esta manera. Vamos a igualarlo primero que nada a 0. X menos 1 igual a 0 me indica que X va a ser igual a 1. Eso va a ser mi punto de partida, o sea, mi punto vértice para graficar estas dos líneas. Bien. Así que la gráfica empezaría acá, desde el punto 1 en X. Esa es la manera que más fácil veo para explicarte cómo empezarías a graficar un valor absoluto. Bien, igual a 0 siempre y cuando esté dentro de los valores absolutos. Si está afuera, obviamente que no tienes que hacer eso. Obviamente que si está afuera, imagínate, mira, X en valor absoluto y solamente le sumamos una constante, a ver, más 2. Bueno, si le sumamos una constante más 2 en el caso de esta función, valor absoluto de X más 2 afuera, pues entonces trabaja con el eje Y, va a subirse para arriba. Te estarás preguntando cómo es la función original, ¿verdad? Pues es muy sencillo, la función original era de esta manera. Así, una V sin nada más. Sí, así como lo estás viendo, una V empezando desde 0. Y como te expliqué en el concepto, este refleja la parte negativa a ser positiva en uno de los cuadrantes. ¿Por qué? Porque la función lineal era de esta manera, y igual a x. Y si te das cuenta, bueno, está trabajando, ¿no?, la parte negativa de x y lo está pasando a positiva en y. Bueno, un último ejercicio para graficar nada más, porque en sí esta gráfica tú lo puedes hacer con una tabulación, pero te estoy hablando de cómo sacarla por medio del punto vértice, ¿no? Porque mayormente ese es el problema, que muchos piden cómo hallar este puntito donde empieza a graficarse la V. Bueno, como te dije, si mi constante, ya sea que esté multiplicando la X o que esté restando o sumando la X, está dentro del valor absoluto, pues entonces te recomiendo que este valor absoluto lo iguales a 0, para que al menos 1 pase al otro miembro y solo tengas, por ejemplo, mira, va a estar así, 2x igual a 1 y x va a ser igual a un medio. O bueno, un medio tú sabes que es 0,5, ¿no? Entonces empezarías de acá, desde el punto 0,5. Y bueno, de ahí ya solamente tienes que tabular, ¿no? Empiezas a tabular y ya encontrarías la gráfica de esta manera. Tabulas con 1 y ya estaría todo. Bien, es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Ahora te pido que analices para que no te olvides estas dos funciones que ves acá. La función f de x, que es 2x menos 1, todo con valores absolutos, y la función g de x, que es lo mismo, pero la constante que está restando a 2x está fuera del valor absoluto. Bien, es lo mismo que hemos estado hablando hace poco, así que te recomiendo que vayas analizándolo. Pasemos a la siguiente función. Función cuadrática. Es un tipo de función que se caracteriza por ser un polinomio de segundo grado y con forma de parábola. Aunque para mí su forma inicial es como la que fuera una V, ¿no? Pero bueno, esta función, al igual que la anterior, tiene un truco. El punto donde empieza todo, porque es una forma de parábola la que tiene. Y el truco es solamente encontrar el origen del vértice, que se halla con la fórmula menos b sobre 2a. Pero ¿de qué estamos hablando? Pues muy sencillo, es que en una ecuación encontrarás esto de acá, ax al cuadrado, por ejemplo,
más bx más c. Esto es lo que corresponde a una ecuación cuadrática. Todos estos valores están igualándose a 0. Y bien, el valor a sería el que está acompañando como constante al x al cuadrado. El valor b sería el que está acompañando al x con grado 1. Y el c está acompañando al x pero con grado 0. Es lo mismo que estar diciendo c por 1. Porque x al cuadrado o cualquier número al cuadrado te da 1. En fin. Acá, por ejemplo, tenemos dos funciones. La función y que está dada como x al cuadrado menos 2x. Y la otra, h de x, que está dada por x al cuadrado menos x. Bien. Ambas se pueden graficar empezando con el vértice. Bien. Empecemos. X al cuadrado menos x. Entonces tendremos acá a A y a B. Bien. X al cuadrado menos x. ¿Cuál es su constante? Para ambas es 1. Bien. Entonces, acá empezamos a sacar lo que sería esta formulita. Menos b sobre 2a. Bien, b en este caso viene a ser menos 1 porque es el 1 que está acompañando al x en esta parte de acá. Entonces tendríamos acá menos que multiplica a menos 1 y esto se va a dividir entre 2 veces a. ¿Y cuál es a? A es 1, entonces 2 por 1. Y bien, esto de acá va a ser igual a menos por menos más 1 entre 2 o 0,5. Bien, entonces el punto A estaría en 0,5 entre 0 y 1, en la mitad. Entonces empieza desde acá y después empieza a graficar esa parábola tabulando nada más. Se tabula, es sencillo. Y con respecto al otro caso, ese ya te lo dejo para ti. Y igual a x al cuadrado menos 2x. Aplicas lo mismo que acabo de aplicar ahora. Y ya. Podría sacar el vértice. Aunque claro, acá por supuesto ya lo he hecho. Pero igual quiero que lo practiques y ya. Estaría sacando el primer vértice. Y graficas fácilmente tu parábola. Característica principal, si su coeficiente es positivo, entonces tendrá forma de U. Pero se va a voltear si su coeficiente es negativo. Por ejemplo, en esta función tendremos coeficientes que están en el x como positivo. Por eso es que mi función toma esta forma. Esto es lo mismo que estar diciendo, claro, x al cuadrado más 4, obviamente. Pero vamos a empezar con la básica, que sería x al cuadrado nada más. Pues, míralo. Si es positivo el coeficiente, va a ser una U. Pero si es negativo el coeficiente, se va a tirar para abajo esa U. En el caso que tú tengas, por ejemplo, con la función que en antes acabamos de ver, x al cuadrado menos 4, pues obviamente que estarías empezando su parábola, digo, el vértice, estarías empezando con 0, porque si te das cuenta, acá solamente tendrías a A y a C, no hay un X solo. Es por eso que B tendría que tomar el valor de 0 y 0 entre 2A o 0 entre 2 y va a ser 0, por eso empezamos acá con 0. Y bueno, de ahí solamente es tabular, todo es tabulación nada más. X al cuadrado menos 4, tienes que tabular con x y y. 0. Y aquí estamos valor de 0, entonces acá menos y, en y debe ser menos 4. Y si y toma el valor de 0, ¿qué es lo que sucede? 4 se estaría pasando al otro miembro. Tendrías 4 igual a x al cuadrado. Sacas raíz. X tendría que ser igual a 2. Y también a menos 2. ¿Por qué? Porque al usar otra técnica, en el caso de la técnica de la factorización, y bueno, esto de acá lo podemos igualar a 0. Lo que mayormente hacemos, lo igualamos a 0. Entonces x menos 2 igual a 0. El x en este caso iba a tomar el valor de 2. Y en el otro caso, x más 2 igual a 0. Tendríamos acá que x iba a tomar el valor de menos 2.
Siempre tienes que ver bien estos casos cuando estás hablando de una función cuadrática. Por eso, en estos casos, si tú quieres hacer directo, recuerda que acá vas a tener, por ejemplo, te lo aplicas raíz acá, acá vas a tener un negativo y positivo. Bien. Bien, te dejo que analices otros casos por tu cuenta. Ahora ya voy a pasar a la siguiente función, y es la función cúbica. Es una función polinomial de grado 3 que tiene esa forma. Y se dice que por tener forma de serpiente y pasar por el punto de origen. Es su característica principal, siempre pasa por el punto de origen de esta función cúbica. La condición es que su coeficiente principal sea diferente de 0, porque si su coeficiente es 0, ya no tendríamos una x que elevar al cubo, y no tendríamos una función cúbica, sino una cuadrada o una lineal, ¿no? Por eso comprende que su coeficiente principal, o sea, el que le está acompañando acá al x al cubo, tiene que ser diferente de 0. Bien. Esta función, al igual que las otras, tú puedes tabularlo. Muy sencillo. Solamente cambias los datos. Como tú sabes, la variable independiente es x, así que tú lo puedes cambiar acá. Si x es 0, x al cubo, pues tendría que ser 0, porque 0 al cubo es 0, más 0, 0. Y f de x va a tomar en ese caso, cuando x es 0, y va a ser 0. Por eso pasa por el punto de origen. Eso es lo que tienes que comprender. Y bueno, los otros puntos ya van a variar, pues, ¿no? Entonces, si tú le das acá 1, 1 al cubo es 1, más 1 es 2, ¿no? Entonces, si agarro empezando con el 1, se va a intersectar con el punto 2. Y si agarro el 2, a ver, 2 al cubo es 8, más 2, 10. Entonces, pues estaría un poco más arriba, ¿no? Es una función que, es alargada y, grande. Si te has dado cuenta, nosotros no hemos sacado lo que es su dominio y su rango, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo mejor ahorita. Y también vamos a sacar el dominio y rango de la función cuadrática, porque no hemos mencionado con anterioridad. Bien, en este caso su dominio, ¿cuál vendría a ser? Pues yo pienso que todos los reales. O sea, acá tú no logras ver que esté abarcando todos los puntos, pero si vas más allá de la gráfica, logras ver que esta función sigue creciendo y va a seguir creciendo. Es una función que crece, es creciente por el momento. ¿Bien? Así que podríamos decir que su rango es que x pertenece a todos los reales. Bien, de menos infinito hasta más infinito. Pero bueno. Y el rango, mira, está pasando por aquí, está pasando por acá. El rango también pertenece a todos los reales. Cuando hay un punto donde no pasa, entonces significa que va a excluirse de ese punto. Pero por el momento estamos viendo casos donde sí está pasando por todo el eje horizontal y vertical, entonces pertenece a todos los reales. Vamos a ver ahora la función cuadrática, mejor dicho, me estoy confundiendo, perdón. Acá empezamos a ver restricciones. ¿Cuál es la restricción? Si tú te estás dando cuenta, bueno, si tú te das cuenta, mejor dicho, me estoy trabando un poco, bien. Acá hay una restricción, si te das cuenta. No está ocupando todo lo que es el eje Y, por lo cual acá el rango es lo que, bueno, es lo que tiene restricciones. El rango, a diferencia del dominio, que mira que sí va a abarcar todos los puntos en el eje Y, no, que el eje X, va a abarcar todos los puntos porque va a seguir creciendo, bien para lo negativo y bien para lo positivo. Pero con respecto al eje Y, pues no va a abarcar todos los puntos, solamente va a abarcar puntos que sean mayores o iguales a menos 4. Por lo que vendríamos a dar que el rango lleva a pertenecer a todos los reales siempre que x es mayor o igual a menos 4. Ya, puedes ponerlo de esta manera o de esta manera, que y pertenece a intervalo cerrado en menos 4 y abierto en más infinito. Ambas son válidas para ti. Bien, puedes escribirlo de esta manera o de esta manera. Bien, vamos a acostumbrarnos a hacer el dominio y rango con los intervalos.
para no tener ningún problema al momento de hacer nuestras actividades. Muy bien. ¿Qué es una función polinomial? Es la que está compuesta por más de un término, o sea, una constante multiplicada por la x más otro número. La condición para que mi función sea polinómica es que mi exponente debe ser mayor o igual que 0 y también un número entero. Si tenemos un exponente fraccionario o una división de polinomios, no es polinomial, sino racional. Recuérdate esto, ¿vale? Su gráfica es una curva continua y tiene ligeros cambios dependiendo de su exponente. Si es par, toma forma de parábola, pero si es impar, tendrá la forma de una serpiente. Es la que vamos trabajando con anterioridad, solo que lo diferencia los ejemplos anteriores es que no estamos agarrando su forma por defecto, o sea, su forma normal, que en el caso anterior, que era x al cuadrado de esa manera, no lo estamos tomando de esa manera, sino lo estamos tomando más otro número. O en el caso de las funciones cúbicas, estamos sumándolos con otros números, con otras variables. Y bueno, esto es lo que refiere a lo que es una función polinomial. Bien. Para hallar los puntos de corte en su gráfica, solamente tienes que buscar las raíces de esa ecuación, o sea, aplicar el método de la factorización o alguna otra propiedad que conozcas y ya, sacar solamente los valores de x y listo. De esa manera podrás empezar a tabular y ya tendrías lo que es los puntos de corte en esa gráfica. Checa este ejemplo que ves acá, x al cubo más 2x al cuadrado menos x menos 2. Acá nosotros estamos haciendo una factorización, por ejemplo x menos 1 que multiplicar a x más 2 por x más 1, todo esto es igual a 0. Y empiezas a sacar, ¿no? X menos 1 igual a 0, entonces tiene que darte tu x que va a ser 1 positivo. X más 2 igual a 0, entonces x es igual a menos 2. Ya tendrás. Y x más 1 igual a 0, que tendrías x es igual a menos 1. Y bien, esos tres valores solamente aplicas la tabulación y ya está. Como son x, bueno, su y tendría que ser en parte de 0. Y ya, tendrías esos tres puntos. El resto solamente lo tabulas porque no son los que cortarán a algo, no intersectan con algo. Así que solamente los graficas y ya. Otra característica de lo que es la función polinomial es que el exponente mayor tomará la forma que está afuera y el exponente menor lo doblará por dentro. ¿Qué es lo que intento decirte? Mira, acá tengo por ejemplo x a la cuarta. ¿Qué pasa si yo tuviera x a la quinta que resta x al cuadrado, por ejemplo? Mira lo que pasa. Cuando es impar toma esta forma de serpiente. Pero acá está empezando a doblarse, si te das cuenta, se empieza a doblar. No va como la función cúbica, no va. ¿Por qué? Porque acá tenemos en nuestra función polinomial una variable con exponente par. Si fuera impar, o sea menos x, ahí sí ya tendría este doblez. Bien, pero cuando sea par, mira, x a la cuarta menos x al cuadrado, por ejemplo. Esta forma adoptará. El exponente mayor tomará la forma de afuera, forma de parábola si es par, y el menor lo doblará por dentro. Como es par, también tomará forma de parábola. Su forma de parábola es esa. Bien, son las características principales que tú tienes que saber cuando trabajes con la función polinomial. Bien, la siguiente función es la función raíz cuadrada. Es una función que siempre va a tener la forma y igual a raíz de x y la condición es lo que está
dentro de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual a 0, porque de lo contrario tendríamos un número imaginario. Y bueno, acá encontraremos ejercicios con dominio y rango. Nos pedirán sacar dominios y rangos de función cuadrada, es lo que mayormente toca cuando trabajamos con este tipo de funciones. Y bueno, lo trabajaremos de la siguiente manera. Vamos a ver los ejercicios. Hay el dominio y rango de y igual a raíz de x menos 3 más 1. Bueno, para hallar el dominio, obviamente tienes que saber que todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Es por eso que trabajamos de esta manera. Y bien, tan solamente pasamos al otro miembro, o sea, esto lo elevamos al cuadrado para eliminar la raíz y el 0 también al cuadrado. Bien, tendríamos x menos 3 mayor o igual que 0. El menos 3 lo pasamos al otro miembro, tendríamos que x es mayor o igual a 3. Entonces el dominio va a pertenecer a, bueno, x va a pertenecer a todos los reales, pero la restricción es que sea cerrado en 3 y abierto en más infinito. O bueno, como ya hemos visto antes, x pertenece a cerrado en 3 y abierto más infinito. Bien, tendría este tipo de gráficas cuando nosotros lo grafiquemos. En fin, está partiendo como dominio desde acá, desde el 3 y se va para adelante. Bien. Para sacar el rango tendríamos que empezar desde el punto clave, que sería lo que está dentro de la raíz, pero sin la raíz, e igualarlo a mayor o igual que 0. ¿Ya? Y una vez hecho eso, vamos a tratar de sacar todo esta, bueno, llevarlo a lo que es la función en sí, la función original. Bien, entonces si tenemos que x menos 3 es mayor o igual que 0, solamente le aplicamos raíz a ambos. Tendríamos raíz de x menos 3 menor o igual, bueno, mayor o igual que raíz de 0. Y bueno, raíz de 0 es 0, bueno, no hay un valor. Entonces le agregamos ahora más 1 a ambos miembros y entonces tendríamos lo que es la función original por un lado, que lo vamos a reemplazar con y el otro lo vamos a dejar así normal. Entonces raíz de 0 es 0, entonces acá y es mayor o igual que 1. Entonces el rango de mi función va a ser y pertenece a los reales, a todos los reales, tal que empieza desde 1 y bueno, 1 cerrado y más infinito abierto. Bueno, solamente como consejo, ya que tienes los dominios y el rango con su respectiva restricción, entonces te recomiendo que empieces por ahí. Si dice que es x menor, bueno, o mayor o igual a 3, mejor dicho, entonces empezarás desde 3 para adelante, nada más, porque ya esta restricción te ha marcado, si va a ser mayor o igual, entonces tienes que empezar desde el 3 como igual y continuar con números mayores. Y lo mismo del rango, si empiezas desde 1, entonces ya más o menos tendrás la perspectiva de que empezarás con 3, ¿no? Entonces empiezas a tabular, ¿no? Desde 3. X como 3 menos 3, entonces tendrías 0. A raíz de 0 se va, entonces tendrías y igual a 1. Y justamente es la restricción, ¿no? Con el rango, que el rango va a ser de 1 para adelante. Entonces tendrías acá como primer punto al 3.1, pues no, como para ordenado. Y así vas trabajando con otros puntos, por ejemplo el 7, para que tengas raíz, 7 menos 3, 4. Y bueno, ahí trabajarías, ¿no? Con raíz de 4 más 1, que sería 3. Entonces tendrías acá el otro punto, sería 7,3. Y así sucesivamente vas trabajando la tabulación hasta conseguir tu gráfica. Y ya, ese consejito que te doy. Muy bien, vamos a por la siguiente función. La función compuesta.
Es aquella que se obtiene mediante una operación denominada composición de funciones que consiste en aplicar de manera sucesiva las funciones que forman parte de la operación. Acá tenemos, por ejemplo, un caso que tenemos acá f de x y a g de x, que son dos funciones diferentes, y nos piden que saquemos esto de acá, f de x más g de x. Y bueno, este caso es el más sencillo, o sea, solo tienes que sumarlo nada más, súmalo así como cualquier número. 2x más x te da 3x, 3 más 2 te da 5. Entonces, ¿cuál es la función de estas? Bueno, ¿cuál es la suma de estas dos funciones? Pues tendría 3x más 5 como resultado. Es lo más sencillo cuando tienes sumas y restas para una función compuesta. Pero ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con en caso de las multiplicaciones, bueno, en caso del reemplazo, mejor dicho. Pues vamos a por otro ejercicio, que este ejercicio que nos pide hallar g o f si f de x es igual a raíz de x y g de x es igual a raíz de 2 menos x. Bueno, entonces para hallar g o f tienes que saber que es lo mismo que decir g de f de x. ¿Ya? O sea, solamente tendremos que reemplazar los valores. Primero que nada vamos a tener que reemplazar los valores de f de x. F de x es raíz de x, ¿ya? Así que este valor es el que estará dentro de nuestra g, ¿ya? O sea, tenemos que sacar g de raíz de x. Bien. ¿Y cómo es el g de x primeramente? Pues es así, raíz de 2 menos x, pero nosotros ya tenemos lo que es el menos, bueno, el x. Entonces lo reemplazamos. El x será esto de acá, la raíz de x. Entonces tendríamos esto de acá. G o f o g de f de x, tendríamos que es este valor. Raíz de 2 menos raíz de x, ¿ya? Es lo más sencillo, solamente tienes que reemplazar los valores. Pasarlo uno dentro de otro y ya está. Y bueno, la gráfica ya tú lo puedes hacer mediante una calculadora, bueno, una graficadora como GeoGebra clásico, o bueno, hay muchas otras, ¿no? Desmos, etc. Bien, vamos a por otro ejercicio que se haya geo, nada, f o g o h, ya haya f o g o h si f de x es igual a 1 entre x, g de x es igual a x al cubo y h de x es igual a x al cuadrado más 2. Entonces vamos a tener que reemplazar f de g de h de x. Wow, sí, vamos a tener que reemplazarlo. Primero que nada empezando con h de x, ¿no? Vamos a reemplazar solamente el valor de x. A ver, vamos a ver. Tendríamos este caso, entonces empezaríamos acá. G de h de x. Tendría que ser, a ver, x al cuadrado más 2, que es el valor de h de x. Y todo eso lo elevamos al cubo, porque g de x dice que x tiene que estar elevado al cubo. Así que ya, por eso ya tú sabes que va a salir esto. Este es el resultado de elevarlo al cubo. ¿Bien? Ahora a eso le aplico el f para todo eso. Y bueno, el f de x, ¿qué es lo que era? 1 entre x. Entonces tendría 1 entre x a la sexta más 6x a la cuarta más 12x al cuadrado más 8. Y bien, esta sería también su gráfica. Utilicé una graficadora como GeoGebra clásico. Pero bueno, de esta manera se trabajan lo que son las funciones compuestas, reemplazando valores. Y claro, un conocimiento básico que tú tienes que tener es teoría de exponentes y productos notables, ¿no? Bien, vamos a continuar. Función continua. ¿Cuándo una función es continua? Una función es continua, bueno, función continua es lo que podemos reemplazar en la gráfica, representar en la gráfica con solo un trazo. No presenta ningún punto suelto y el límite de la función por ambos lados coincide.
¿Qué es lo que te trato de decir? Pues muy sencillo, cuando tengamos en nuestro plano cartesiano una función como las anteriores que hemos estado viendo, de esta manera, que lo podemos graficar de un solo trazo, es una función continua. Hay otro tipo de función que lamentablemente no vas a poder graficarlo de un solo trazo, tienes que aplicar 2 a más trazos. Pero hasta el momento hemos estado viendo puras funciones continuas, así que no te vas a poder confundir en lo que es una función continua. Una función lineal puede ser continua, una función cuadrática puede ser continua, la podemos dibujar de un solo trazo. Una función cúbica también puede ser continua porque la podemos dibujar de un solo trazo. ¿Ya? Un valor absoluto también puede ser continua. Y bueno, puede ser creciente o decreciente. Las únicas funciones que no pueden ser, no podrían ser las funciones a trozos ni las racionales. Pero más adelante vamos a ver lo que son las funciones racionales, así que no te preocupes. Función discontinua es la que presenta saltos en su gráfica y no se puede realizar con un solo trazo, ya que sus límites laterales no coinciden, no tienen imagen en una parte del dominio. Bien. Bien, acá puedes observar lo que es una función discontinua. O bueno, es una función a trozos, para hacerte más sencillo, es una función a trozos que está formada por 2 a más líneas. Bien, en este caso tenemos acá lo que es una función racional. Y bueno, en este caso no... Bueno, es una función discontinua, tienes que saberlo. Mira, acá en esta gráfica te represento a una función discontinua y una función continua. Como te dije anteriormente, ni las racionales ni tampoco las funciones que tienen este tipo de asíntotas como las que presentan en su función una división de polinomios, pues tendrán que trabajarse con 2 trazos. Bien, y lo que es una función continua solamente de un solo trazo. En este caso, el f de x igual a x, que es una función lineal, es una función continua y creciente. Y el otro, una función discontinua, el 1 entre x, que va a ser de esta manera. Ya más adelante veremos cómo es que se forman estos tipos de gráfica cuando trabajamos con funciones racionales. Mientras tanto, vamos a continuar. Bien, ahora vamos a ver los casos de simetría. Eso sea cuando tenemos una función par o una función impar. La función par, bueno, personalmente se da cuando se repite de manera inversa la imagen en uno de sus ejes, bien en X o bien en Y. En la función impar se hace su gráfica simétrica con respecto al origen. Bien, la simetría en la función par es la que tú estás viendo en estos momentos. Cuando tendrás, por ejemplo, el menos 2,4 y en otro punto 2,4. Bueno, en la gráfica están igualados en esa parte y van a seguir igualándose porque la imagen en ambos lados es la misma. Bien. Una función par es cuando tengamos también nuestra función, por ejemplo, una función cuadrática, en ese caso es x al cuadrado. Una función impar cuando nuestro exponente en la variable x va a ser elevado al cubo. Bueno, analicemos la función que vemos acá, la función y igual a x al cuadrado. Lo que se puede rescatar es que cambia el signo de su abscisa, por lo que nos da simetría con respecto al eje Y. Bien, y con respecto a la abscisa te quiero hacer acordar que es, bueno, el X. En este caso era menos 2 y se cambió por 2. Bien, o sea, de negativo a positivo nada más. Se da simetría con respecto al eje X cuando se cambia el signo en el eje Y. Bien, cuando se cambia en el eje Y va a tomar la forma de esta manera y ahí es donde hay simetría con respecto al eje X. Pero bien,
Ahora analiza la función y igual a x al cubo. La característica principal es que ambos pares ordenados cambian su signo, por lo que esta función tendrá simetría con respecto al origen. Acá ves a este punto, el punto A es igual a 2,8 y el otro punto, el punto D, es menos 2, menos 8. Al tener esos dos puntos nos das cuenta que si lo trazas pasa por el punto de simetría, pasa por el origen. Bien. Así que pasemos a ver algunos ejercicios para comprobar si las funciones son pares o impares. Vamos, comprueba si una función es par. Para que sea par tienes que usar una función con variable negativa y esta tiene que ser igual a la función original. Tenemos la función original que es 3x al cuadrado menos 5 y al aplicarle la variable negativa pues tendremos que cambiarle obviamente la variable a negativo y bueno, vamos a hacerlo. Ya, si le cambiamos, mira que acá menos x elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da? Nos da x al cuadrado. Y en el otro caso, menos 5, que está multiplicando a menos x, porque estamos usando variable negativa ahora, bueno, tendríamos que menos por menos nos da más, ¿no? Entonces tendríamos más 5. Ya, entonces tenemos acá la función usando variable negativa y la otra, que es la función original, tienen que ser iguales para que tengamos una función par. Pero en este caso no son iguales, entonces no es una función par, ya que al hacer el cambio los resultados son completamente diferentes. Hubiera sido distinto si hubieran tomado el mismo resultado, pero no tomaron el mismo resultado, porque una es al cuadrado y la otra es con exponente 1. Vamos a ver, comprueba si es una función impar. Para comprobar si esta función que tenemos acá es impar, tendremos que aplicar el cambio de signos y también esta tiene que ser igual a una función con variable negativa. Bien, recuerda, esas son las claves para comprobar si una función es par y la otra si es una función impar. Bueno, acá los dejo, de todos modos. Bien, entonces acá tenemos la función original es f de x igual a x al cubo más 2. Y usando función negativa, o sea, cambiando los signos, pues ya tendríamos esto de acá. Tendríamos la base que sería menos x al cubo menos 2. Y ahora vamos a tener que usar variable negativa para la función original. Y la variable negativa obviamente tienes que cambiar nada más el signo a el x. ¿Vale? Entonces tendría un menos x elevado al cubo. Y esto nos tendría que dar menos x al cubo más 2. Y bien, ahora tienes que ver que estos dos sean iguales. ¿Son iguales? Obviamente que no lo son, no son iguales. Entonces no es una función impar, ya que mis resultados no son iguales. Pero estos son casos que se dan, obviamente. La mayoría de resoluciones sí te va a salir que sí son iguales. En estos casos no salen que son iguales. Pero bueno, esa es una manera que te recomiendo que utilices para que compruebes si una función es par y impar. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Pruebe si x, bueno, y igual a 2x al cubo tiene simetría respecto a ambos ejes y al origen. Bueno, tendrá simetría si permanece igual al cambiarle los signos. Eso recuerda, tendrá simetría si permanece igual al cambiar los signos. Vamos a empezar. El eje, para que tenga simetría con respecto al eje X, cambiamos los signos de la ordenada. O sea, cambiamos el signo de Y. Bien. La función original era Y igual a 2x al cubo, pero solamente estamos cambiando el signo del Y. Menos Y igual a 2x al cubo. Ahora, eje Y. Cambiamos el signo de la excesa. Menos 2x al cubo me tendría que salir acá. Y bueno, estos resultados no son iguales a nuestra función original. Entonces no hay simetría con respecto al eje Y ni al X. Vamos a ver si hay con respecto al origen. Entonces cambiamos los signos en ambos pares ordenados, a la excisa y a la ordenada.
Bien, tendríamos menos y igual a menos 2x al cubo. Entonces le quitamos los x porque, bueno, es una táctica, ¿no? Si en ambos lados hay menos, entonces les quitamos, pues. Y ya, tendríamos que si son iguales a la función original. Entonces tiene simetría con respecto al origen, pero no con respecto a los otros dos ejes. Bien, y esta sería la gráfica. Y bueno, es una de todos los ejercicios que te pueden tocar en alguna vez. Vamos a ver lo que es la función a trozos. Es una función cuya definición cambia dependiendo de la variable independiente x. Y su característica principal diríamos que es ser discontinua. Bueno, acá ves el ejemplo de lo que es una función a trozos. Viene a ser dado por una regla de correspondencia para cada uso de funciones. Si quieres utilizar esta función, tendrás que tener esta siguiente condición. O esta función, entonces utiliza esta condición. Bueno, si es que se da la condición, entonces utilizarás esa función, mejor dicho. Me estoy enredando un poco, disculpa. Muy bien, entonces los valores que sean menores a menos 1 van a tomar esta función, que sería menos x menos 1, ¿bien? Que es una función lineal, obviamente. Y bueno, ya sabemos cómo graficar una función lineal. Y cuando estamos utilizando, obviamente, lo que es el intervalo cerrado, o sea, con menor igual o mayor igual, entonces tendremos que agarrar el punto oscurito. Cuando agarremos intervalos abiertos, agarremos solamente un círculo, pero que no tenga relleno, digamos. Bien, y de la misma manera, acá tenemos que aplicar los valores que sean mayores a 1, tomarán solamente la función lineal x. Bien, tenemos que cumplir esta regla de correspondencia, esta de acá y esta de acá. De esa manera tendremos nuestra función a trozos. Y bien, al graficarlo tendríamos de esta manera. Como es una función lineal, solamente los valores que sean mayores o iguales a menos a 1, pues entonces empezamos desde acá, ¿no? Desde 1 para adelante. Y ahora para el del centro. El valor de x tiene que ser mayor a menos 1, pero tiene que ser menor a 1. Entonces, bueno, tendrías acá que tomar los valores ya decimales, por así decirlo, porque el que está entre menos 1 y 1 tendría que ser 0, 0,1, menos 0,1 y bueno, valores decimales. Esos valores tendremos que elevarlos al cuadrado, entonces tendríamos una función cuadrática que tiene forma de parábola. Y bueno, de esa es la que estamos graficando en estos momentos. Y obviamente que este tiene que ser abierto, porque acá, como tú te estás dando cuenta, estos valores no van a ser iguales ni a menos 1 ni a 1. Bien. Ahora, ya que sabemos cómo graficarla y cómo es una función a trozo, pasamos a la siguiente función. Bueno, mejor dicho, ¿qué son las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas? La función inyectiva se da cuando un elemento de llegada le corresponde a un elemento de partida. Si hay dos elementos de x para un elemento de y, entonces no es inyectiva. Por ejemplo, en caso de la función valor absoluto y función cuadrática, estas nunca podrían ser inyectivas, ya que hay dos elementos de x que corresponden a un elemento de y. ¿Bien? Por eso no pueden ser inyectivas estos tipos de funciones. Y una función sobreyectiva se da si a y le corresponde como mínimo un elemento de x. Si hay un elemento de y que no tiene un elemento de x, entonces no es sobreyectiva. Bueno, acá te lo he resumido, cuando y le corresponde como mínimo a un elemento de x.
Bien, cuando tú veas que y no tiene, bueno, no tiene un elemento de x que la acompañe, entonces no es sobreyectiva. Bien, acá te lo doy bien fácil para que veas. Y bueno, acá tienes un ejemplo de lo que es una función biyectiva. Tiene que cumplir con las dos funciones mencionadas anteriormente. Bien, o sea, que un elemento de x le corresponda un solo elemento de y viceversa. Bien. En anteriores casos nos dábamos cuenta que la sobreyectiva es cuando, bueno, cuando y tomaba, digamos, puede tomar varios elementos de x como referencia. O sea, no importa, puedes tomar por ejemplo acá 3 y 4 y van para 9. Entonces ahí sí podía ser sobreyectiva. Pero no podían ser inyectivas. Porque tenía que tomar como mucho un elemento de y. Era como máximo. Bien. Y otro caso de sobreyectiva también era el que mostré anteriormente. Que, bueno, no podía estar solo el y. ¿Y para qué hemos llevado esas tres funciones? Pues muy sencillo, porque necesitamos la última función, la función biyectiva. Sí, la que cumple con esas dos funciones mencionadas anteriormente. ¿Para qué? Bueno, para analizar lo que es una función inversa. Una función inversa se aplica en una función biyectiva. Esta función deshace y lo pasa a x. Es más práctico verla de esta forma. F elevado a la menos 1 de y igual x. Bueno, al graficar la inversa de la función original, los puntos del par ordenado cambian su posición. Como ves acá, da el caso que tenemos una función lineal 2x más 4, bien, que al aplicar su inversa, pues tendríamos, bueno, de esta manera, ¿no? Si acá estaba pasando por menos 2, acá también pasa por menos 2. Y bueno, pasa por los mismos puntos casi. Si acá pasaba por 4, acá también pasa por 4. Pero bueno, la gran diferencia es que, bueno, como te dije, deshace y lo pasa a x, ¿no? Mira, acá tenemos el ejemplo. Y igual a 2x más 4. Bien. Lo que hacemos es deshacer y x y intercambiar los valores. Acá tendríamos entonces en vez de y tendríamos a x y en vez de x tendríamos a y. Ya, es un cambio que le estamos haciendo. Entonces es como decir que esta función desapareció y ahora hay una nueva función. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que dejarlo igual como una función, que tiene que ser y igual a, bueno, la relación que hay, ¿no? Y ya. Entonces acá tendríamos que trasladar los datos. Acá tenemos el nuevo orden que tenemos que realizar. A ver, tendríamos que pasar, bueno, creo que acá no se observa muy bien, entonces tendríamos que ponerlo acá. Ya al haber cambiado los datos, tendríamos entonces esto de acá, ¿no? Y igual a 2x más 4. Entonces tendría que pasar este 4 al otro miembro, tendríamos x menos 4 igual a 2y. Que entonces ese 2 pasaría también a dividirlo. Tendrías x menos 4 entre 2 igual a y, que es lo que tenemos acá. Y si tú quieres seguir dividiéndolo, pues no hay problema, tendrías x entre 2 menos 2, porque menos 4 entre 2 da menos 2 y ya. Esa sería mi función inversa. Bien. Bueno, creo que ya te he dicho suficiente con este caso. Solamente es deshacer y trasladar nada más. Pero vamos a ver un ejercicio. Ahora hay a la inversa de f de x, que es igual a 1 entre x más 1. ¿Cómo hacemos esto? Primero, paso 1 es despejar x para después cambiar los valores. Aunque puedes hacerlo también como la anterior, que primero cambiábamos los valores y luego despejábamos para hacerlo una función. Pero bueno, ambas son igual de válidas. Empecemos acá. F de x, primero que nada, es como y, ¿ya? Y bueno, lo que está en el denominador lo paso a multiplicarlo. Entonces tendría y por x más 1 igual a 1.
Entonces vamos a continuar, vamos a multiplicar cada término. Tendríamos acá y de x más y igual a 1. ¿Y qué es lo que hacemos en este caso? Es, bueno, pasar el más y al otro miembro, tendríamos 1 menos y entonces el y que está acá lo pasamos a dividir a 1 menos y. Tendríamos esto de acá, que ves acá. Ahora acá empezamos a cambiar los valores. Tendríamos 1 menos x entre x igual a y. Y bueno, esto de acá lo podríamos cambiar, ¿no? Y lo podríamos cambiar como f elevado a la menos 1 de x. Esto va a ser igual a 1 entre x menos 1. Bueno, esto de acá es opcional, bueno, si lo quieres dejar así como 1 menos x entre x o dividirlo, ¿no? 1 entre x menos 1, porque x entre x da 1. Bueno, y como ves acá sean los casos anteriores, que pasan a ser lo inverso de la otra función. Si acá era el punto 0,1, en el otro sería 1,0. Y bueno, así se resuelven lo que serían las funciones inversas. Pasamos a nuestra siguiente función. Función racional. No es lo mismo que una función raíz cuadrada. Acá tú no vas a ver una raíz dentro de lo que es la función. Para reconocer si una función es racional, primero debemos ver si hay una división entre dos polinomios. Sí, una división entre dos polinomios. Y la condición es que los polinomios deben tener exponentes desde el 0 hacia adelante, pero no una fracción. ¿Bien? Haya el dominio y rango de y igual a 1 entre x más 2. Bien, debes de recordar que el denominador debe de ser diferente de 0, ya que de lo contrario tendrás un valor no definido. Entonces, solamente para hacerte recordar, x más 2 tiene que ser diferente de 0, porque mira, si tú tuvieras el caso de tener 1 entre 0, no podrías, ningún número multiplicado por 0 te va a dar un número mayor que 0. Obviamente esto de acá es indefinido, no tendrías un valor exacto para hacer esto. Así que por eso es que el denominador tiene que ser diferente de 0, nunca va a ser 0. Bien, dicho esto, entonces vamos a hacerlo. X más 2, que es el denominador, vamos a poner que es diferente de 0. Es este símbolo, un igual trazado, bien. Esto va a ser diferente de 0. El 2 pasamos al otro miembro, entonces tendremos que x no puede ser el menos 2. Bien, esa es la clave, x no puede ser menos 2. Entonces, en el dominio de mi función, x va a pertenecer a todos los reales excepto el menos 2. Bien, entonces se va a crear una asíntota por ahí, donde nunca se va a acercar a ese punto del dominio. Bueno, despejamos ahora nuestra y. Tendríamos acá que este denominador lo vamos a pasar a multiplicar con el y. Tendríamos entonces ahí y por x más 2y, porque estamos multiplicando por términos. Ahora posteriormente vamos a pasar el 2y al otro miembro, tendrías 1 menos 2y, y el y que está con el x lo vamos a pasar a dividir, tendríamos 1 menos 2y entre y. Entonces, acá podemos decir que el rango de la función va a ser igual a y, que pertenece a todos los reales, excluyendo el 0, obviamente. Nosotros tenemos que hacer esto de acá porque en la función racional su característica para hallar el dominio y rango tiene que cumplir con la característica principal, que el dominio tiene que ser diferente de 0. Es bien sencillo cuando estamos sacando el dominio, el denominador lo igualamos a 0. No, lo hacemos es diferente de 0, tenemos que ponerlo. Pero en el rango teníamos que despejar para que nos saliera, bueno, una división entre polinomios y, bueno, obviamente aplicar que el denominador tiene que ser diferente de 0.
Por eso es que tendríamos que despejar y para sacar el rango. Eso siempre tienes que hacer cuando hagas esos tipos de procesos. Ya te has advertido. Bien. Y si tuvieras, por ejemplo, en otro caso, otro problema que te sale y-1, entonces tú tienes que hacer que eso de ahí, y-1, vaya a ser diferente de 0. Solamente si te toca el caso, ¿no? De ser 1 pasaría a otro miembro, entonces tendrías que y aprenderse todos los reales, excluyendo, o sea, diferente de 1, bueno. Solo es que si tuvieras el caso, ¿no? Pero en este caso, pues va a ser diferente de 0 para el rango y va a ser diferente de -2 para el dominio. Entonces tendríamos dos asíntotas. Si no sabes qué son asíntotas, no te preocupes, ahorita vamos a ver qué son las asíntotas. ¿Qué es una asíntota? Bueno, es una recta la cual la función se acerca indefinidamente. Las funciones que tienen más asíntotas son las racionales y hay tres tipos de asíntotas, la vertical, la horizontal y la oblicua. Para saber si una función tiene asíntota vertical, igualamos su denominador a 0. Y para sacar la asíntota horizontal, pues tendríamos que tener dos condiciones primeramente. En el caso de la asíntota vertical, como nosotros ya sabemos por teoría, son rectas a la cual la función nunca se puede acercar, ¿bien? Pero para la asíntota vertical es la más fácil, que solamente tienes que igualar el denominador igual a 0, y bueno, eso es lo que excluiría esa parte, ¿no? Es lo que hemos trabajado anteriormente con lo que es la función racional para el dominio. Es diferente de 0, el denominador va a ser diferente de 0, ¿ya? Pero digo, para ubicarlo, bueno, si te olvidas que tienes que ser diferente de 0, entonces lo pones igual 0, ¿no? Y ya, desde ese punto va a haber una línea vertical donde no se va a acercar ninguna función ahí. Bien, para comprobar si tienes asíntota horizontal, los grados absolutos del denominador y del numerador y denominador deben de ser iguales para que se vea que y es igual a coeficiente principal del numerador entre coeficiente principal del denominador. O también con la otra condición, si no tienes la primera condición, puedes agarrar la segunda condición. Y si no hay, pues tendrías una asíntota oblicua. En fin. La otra condición se da cuando el grado absoluto del denominador es mayor al grado absoluto del numerador. Para ese caso, entonces tendríamos que y es igual a 0. ¿Bien? Y va a ser igual a 0 siempre y cuando el grado absoluto del denominador sea mayor que el grado absoluto del numerador. Tendríamos, bueno, acá en este caso agarramos el ejemplo anterior. Era la función racional 1 entre x más 2. Bueno, y ahí, bueno, tendríamos que ver, ¿no? El grado absoluto del denominador. Bueno, tú sabes que grado absoluto es agarrar solamente el grado de la variable x si el grado absoluto es el mayor, obviamente, de todas las variables x. En el denominador sería mayor el 1 y el grado absoluto del numerador, bueno, como tú ves, está multiplicándose con x elevado a la 0. El mayor sería el 0, x elevado a la 0. Bueno, entonces el grado absoluto acá sería el denominador 1 y tiene que ser mayor que 0. Y si se cumple, por eso es que y es igual a 0. Y bueno, tener y igual a 0 ya tú sabes que esas funciones nunca van a poder tocar nuestra línea horizontal, o sea, nuestro eje x. Y en nuestro caso de nuestra asíntota vertical, pues era bien sencillo. El denominador solamente teníamos que hacer que sea diferente de 0 o igualar a 0, bueno, para ubicar solamente ese punto. Bien, era diferente de 0, entonces acá tendríamos solamente que pasarlo, -2, es como ya era el dominio, pues. X tendría que ser diferente de -2 y ya. Ahí tenías un asíntota vertical. Ese es tu asíntota vertical y ya. Pero bueno, ya que hemos visto estas dos asíntotas, la horizontal y la vertical, vamos a ver cuándo se da una asíntota oblicua. Asíntota oblicua existe
una asíntota oblicua si no hay una asíntota horizontal, recuérdalo. Además, para que haya una oblicua, el grado del numerador menos el grado del denominador deben de ser igual a 1. También puedes sacarla haciendo una división de polinomios, donde y es igual al cociente del numerador entre el denominador. Muy bien. Es una condición bien estricta, la verdad. No tiene que haber asíntota horizontal. Aparte tienes que ver que el grado absoluto del numerador y el grado absoluto del denominador, bueno, restando el numerador con el denominador, te deben quedar 1. Y bueno, en este caso, mira, es una nueva función donde la función es x al cuadrado menos 3 dividido entre x menos 2. Bueno, tienes que agarrar los grados absolutos y restarlos. El numerador, el mayor sería 2. Restas con el grado absoluto del denominador, que en este caso sería 1 por parte del x. 2 menos 1 te da 1, bueno, entonces sí puede haber una asíntota oblicua. Y ahora tenemos que hacer una división de polinomios, porque esta condición solamente es para ver si existe asíntota oblicua. Bien, la división de polinomios es tan sencilla, hay tres métodos, Horner, Ruffini y bueno, la clásica que yo utilizo, porque ya me acostumbré. Bien, en este caso solamente tendríamos que ordenarlo primeramente, porque acá tú sabes que está solamente la cuadrada. Tenemos que también tener la variable con exponente 1, que está multiplicado con el coeficiente 0. Entonces acá podemos ordenarlo, ¿no? X al cuadrado más 0 que multiplica x y menos 3. Bien, esto lo vamos a dividir con su denominador, que es x menos 2. Bien, es muy sencillo. Le aplicas acá x por x te da x al cuadrado, ¿verdad? Entonces acá aplicas el x normal. Pero al momento de multiplicar cambian los signos, ojo. X por x te da menos x al cuadrado acá en este caso. Y x por 2, bueno, x por menos 2 tendría que salirte más 2x. Porque como te dije, cambian los signos. Bien, entonces acá simplificamos. Check, se va a esta parte. Y acá, esto de acá pasamos a sumar. 0 más 2 sale 2x. Bueno, y el menos 3 vamos a bajarlo. Entonces acá tendremos que aplicar más 2. Porque 2 por x te da 2x, bueno. Y bueno, cuando es positivo acá va a cambiar el signo negativo. Bien, menos 2x y bueno, más 2 por menos 2 tendría que dar menos 4, pero cambia el signo, entonces acá tendríamos más 4. Estos dos se van, x al cuadrado, 2x que diga, se van. Y vamos a sumarlos, menos 3 más 4, me tendría que salir más 1. Pero en fin, nosotros lo que queremos es el cociente nada más, o sea, este es el residuo y nosotros no queremos el residuo. Tampoco queremos el dividendo, tampoco queremos el divisor, solamente queremos esto, el cociente. ¿Ya? Entonces el cociente va a ser x más 2. ¿Y para qué queremos el x más 2? Pues muy sencillo, es la función, esta va a ser la función que va a trabajarse como asíntota oblicua. En este caso, una función lineal que va a trabajarse como asíntota oblicua. Y nunca se va a acercar a ella. Parece que se acerca bastante hasta llegar a tocarla, pero nunca la va a tocar. Bien. Y bueno, en el otro caso sí teníamos asíntota vertical. La asíntota vertical ya tú sabes que es muy fácil de hacerla. Solamente teníamos que igualar el denominador a, bueno, hacerle que es diferente de 0. O bueno, igualarlo a 0. Y ahí tendrías, ¿no? X es diferente a menos 2. Bueno, a 2, mejor dicho, a 2. Y ahí trabajamos con una asíntota que trabaja como función constante. Bien. Parece hemos trabajado las anteriores funciones, para no confundirnos ahora trabajando con algo que es un poco más, requiere un poco más de nivel. Muy bien. Vamos a pasar con la siguiente función. ¿Cómo son las funciones exponenciales? Una función exponencial es una función que tiene la forma y igual a elevado a la x. Y al graficarlo parece que toca algún eje, pero nunca llega a tocarlo ya que tiene asíntotas. En fin. Una de las condiciones para que mi función sea exponencial es que sea diferente de 1, ya que si no, bueno, ya que si es 1 sería una función constante. Y bueno, debe ser mayor a 0 para que la función
me salga definida y sea positiva. Bueno, dicho esto, acá tenemos dos claros ejemplos. G de x igual a pi elevado a la x. ¿Cumple con la forma? Sí, cumple con la forma. Y tiene la condición de que mi base es diferente de 1 y mi exponente es mayor que 0. Obviamente. Bueno, mi base no es 1. Por lo que, si te das cuenta, pi tiene el valor de 3,14159 o redondeando 3,1416. Y Euler, que tiene el valor de 2,718 y más numeritos, que puedes rondarlo como 2,72 si quieres, ¿no? En fin, bueno, cuando tengamos una función exponencial va a tomar ese tipo de formas. Que para recordarlo es muy sencillo. Exponencial, mira. Por ejemplo, escribes una E latina y continúas así. Y ya está. Así recuerdas esa forma que tiene en la gráfica. Cuando tomas el número de Euler como base, digamos que esta es una función en base natural. Bien. Bueno, justo como te dije, tiene una asíntota acá horizontal. Que bueno, siempre parece que se estuviera tocando, pero nunca lo va a tocar. Como te das cuenta, nunca lo toca. Es una característica principal de lo que es una función exponencial. Recuerda siempre esas condiciones, ¿vale? Porque solamente de esa manera puedes hacer una función exponencial. Vamos una vez para los ejercicios. Me piden que haya el dominio y rango de y igual a 2 elevado a la x. Así que tenemos que recordar que y es una variable independiente que puede tomar muchos valores en el campo de los números reales. Por lo tanto, el dominio de mi función es que x pertenece a todos los reales, todos los números reales. ¿Sí? Y para sacar el rango, pues tengo que aplicar lo inverso a lo que es un exponente. Tengo que aplicar un logaritmo. Bien, y si tú no conoces el logaritmo, no te preocupes, vamos a ver lo básico de un logaritmo. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo de 9 en base 3, tienes que saber que esto de acá nos da como respuesta 2, porque justamente esto de acá vendría a ser la base de un exponente. Esto viene a ser el resultado, y esto, que es la respuesta en el caso del logaritmo, esto viene a ser mi exponente. Bien, bueno, ese es el concepto clave. A partir de ahí se originan nuevas propiedades que, bueno, no voy a abarcar todo el tema de logaritmos, solamente voy a decir algunas que otras propiedades, ¿no? Y bien, acá aplicamos logaritmo por aquí, logaritmo por acá, y bueno, vamos a tener que trasladarlo. Acá viene la primera propiedad de logaritmos. Mira, cuando tengas logaritmos de, por ejemplo, 25, ¿ya? Logaritmo de 25. 25 es como decir 5 al cuadrado, ¿verdad? Muy bien, si logaritmo es como decir 5 al cuadrado, entonces vamos a reemplazarlo. Acá tendríamos 5 al cuadrado. Bien, recuerda que si tú tienes logaritmo de un número sin ninguna base, pues entonces, aunque tengas una base, aunque tú tengas una base, mira, este exponente puede también pasar a ser un coeficiente o una constante. Bien, por lo tanto, esto vendría a ser acá 2 que multiplica el logaritmo de 5. Esa es una propiedad de las muchas que hay. Y en fin, esa es la que se aplica acá. Cuando estoy aplicando el logaritmo de 2 elevado a la x, el x va a pasar a ser un coeficiente. Y bien, ahora el logaritmo de 2 va a pasar a dividir al logaritmo de y. Y tendríamos logaritmo de y entre el logaritmo de 2. Acá se aplica otra propiedad de logaritmos, que bien, el logaritmo como numerador, entonces, bueno, como ambos son logaritmos, entonces eso es lo común, entonces dejas acá el logaritmo. El numerador pasa a ser acá el número, entonces logaritmo de y el denominador pasa a ser la base. Bien, logaritmo de y en base 2. Y eso es lo que tendremos como respuesta, x es igual al logaritmo de y en base 2. Y bueno, y tiene que ser mayor a 0, por lo tanto debemos tomar valores positivos. Y eso es lo que implica que y pertenece a todos los reales siempre y cuando y va a ser mayor que 0.
Bueno, acá para sacar los puntos ya tú sabes, tienes que tabular. En el caso, si tú le das el valor de 1, pues ya tú sabes qué es lo que tendría que darte, ¿no? 2 elevado a la 1 me tendría que dar 2. Entonces ahí tendrías el primer punto y así el otro punto. Si te da el valor de x a 2, tendrías ahí 2,4. Y bueno, así, tabulando nomás lo puedes sacar los puntos que están por acá, por esta parte. Y bueno, si te logras preguntar qué es lo que pasa cuando tienes, por ejemplo, un coeficiente negativo, a ver, vamos a aplicarle un negativo, ¿qué es lo que pasa? Pues si estaba así, ahora va a pasarse a ir para abajo. Bien, esa es la característica que tiene. Y si mi exponente toma valor negativo, pues tiene que irse para allá. Es un poco ya inverso. Bien, sería ya algo inverso. En fin, esta es la original de nuestro problema. 2 elevado a la x. Sé que algunas personas tienen algo de miedo, pero no se preocupen, tabulando no me lo pueden hacer en serio, porque ya ustedes llevaron ya propiedades obviamente de exponentes en toda la secundaria. Bueno, si igual no lo llevaron, a ver, déjenme recordarle. 2 elevado, bueno, vamos a elevar a, por ejemplo, un número negativo, ¿no? Para el menos 1. ¿Por qué crees que te sale 0,5? 2 elevado al menos 1 es igual a, bueno, he dibujado algo feo, ya tú sabes que es 1, ¿ya? En fin. 2 elevado a la menos 1 implica que el negativo voltee este número con el denominador. Acá tiene 2 dividido entre 1, entonces vamos a hacer así. Vamos a voltearlo nada más, el denominador pasa a ser el numerador y el numerador el denominador. Se acá un medio y ahora sí el exponente cambia, ya no va a ser negativo, ahora va a ser positivo. Acá tendría que ser todo esto elevado al exponente más 1. Sé que he escrito un poquito feo, pero bueno. Ya de esta manera, y acá tendrías tu y igual a un medio, o sea, acá estás. Esta es la intersección. Si tú le das el valor de x a menos 1, ahí tienes, ¿no? Y bueno, sí, con los números negativos le da más valores y obviamente que el y va a reducirse a números un poco más pequeños, más fraccionarios, hasta intersectarse, pero nunca va a tocar el eje x, recuérdalo, nunca va a tocar el eje x. Bien, pasamos a la última función. ¿Qué son las funciones logarítmicas? Una función logarítmica es la función inversa a la función exponencial. Bien, su forma es de esta manera, logaritmo de x en base a. Y la condición para que exista es la misma que la exponencial. Nuestra base tiene que ser mayor a 0 y diferente de 1. Y nuestra x, o sea, nuestro número, tiene que ser mayor a 0, ¿ya? Porque justamente es la inversa de la función exponencial que tenemos esta condición. Y bueno, ya, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una función que tiene como base a Euler, se logra llamar como logaritmo neperiano o logaritmo natural. Eso es lo que tienes que saber, bueno, es algo opcional también. ¿Y cumple con la condición? Sí cumple con la condición. Recuerda, Euler y pi son mayores que 0. Entonces cumplen con que a es mayor que 0. Y a tampoco no es 1. Entonces sí lo cumplen. Y bueno, tienen esta forma, pues no. Tienen la forma de que van de abajo para arriba. Eso con respecto a los logaritmos. ¿Quieres recordar cómo es que sale este tipo de gráfica? Es muy sencillo porque es la verdad la inversa a la función exponencial. Si no recuerdas la función exponencial, ya te dije, es como una e. Bueno, la e siguiendo su línea para arriba, pues no. A ver, vamos a recordarlo de vuelta. A ver cómo era. A ver. Bien. Como te das cuenta, son inversas, obviamente, que son inversas. Así era la función logarítmica y así es la función. Bueno, esta es exponencial y esta es logarítmica. La roja es logarítmica y la morada es exponencial. Ambas como que tratan de subir, aunque en este caso la característica que le veo como original de la logarítmica es que cuando trata de subir se encorva, se dobla para la derecha. La otra, en cambio, la función exponencial, subía y se alargaba, nada más.
pero siempre estaba pegado al eje X. En este caso, la función logarítmica está pegada, bueno, está tratando de apegarse, pero nunca lo va a tocar al eje Y. Recuerda, tiene asíntotas. Vamos ahora sí por nuestros ejercicios. Bien, este es mi ejercicio. Hay el dominio rango de y igual al logaritmo de x menos 3 en base 2. Primero hallamos el dominio sabiendo que la expresión debe de ser mayor que 0. Bien, x menos 3, la expresión tiene que ser mayor que 0. Es una regla fundamental de todos los logaritmos. X menos, bueno, todo lo que esté como número tiene que ser mayor que 0. Bien. Bien, entonces, ya que x menos 3 es mayor que 0, pasamos al menos 3 al otro miembro, tendríamos que x es mayor que 3. Entonces el dominio de mi función tendría que ser 3 abierto en 3 y abierto en infinito, ¿no? O también podría ser el dominio de la función, x pertenece a todos los reales siempre que x sea mayor que 3. ¿Bien? Ya, y acá te dejo una pequeña gráfica. Bueno, ahora hallamos el rango despejando x. Recuerda, cuando era logaritmo aplicamos la inversa, que es la exponencial, ¿no? Bueno, en este caso tendremos acá solamente que aplicar otra de las famosas propiedades de logaritmos. ¿Y cuál es esa propiedad? Pues muy sencillo, que si yo tengo acá, por ejemplo, mira, y igual al logaritmo de 2 en 1, bueno, logaritmo de 1 en base 2, que diga. Entonces esto lo que pasa es que las posiciones entre el número y el y van a voltearse y el logaritmo desaparece. ¿Qué es lo que trato de decirte? Que el y va a intercambiarse con el 1 y el 1 con el y, de tal modo que desaparece mi logaritmo. Entonces tendrías que tener acá 1 es igual a 2 elevado a la y ya, es sencillo. Bueno, esa es la manera más práctica y más fácil que conozco, otros te lo explican de otra manera, ¿vale? Y bueno, así tendrías que 2 a la y es igual a x menos 3. Y bueno, el menos 3 lo pasa al otro miembro, tendría 2 a la y más 3 es igual a x. Y bueno, como y está siendo un exponente, podríamos decir que es un exponente que no tiene límites, va a ser independiente, entonces y va a pertenecer a todos los reales. Y es verdad, cuando lo graficamos, una función logarítmica puede tomar cualquier valor en el eje Y, pero con respecto al eje X, como que se va a empezar a limitar. Ahora, acá mi sugerencia, ¿no? Si que quieres empezar a hacer la gráfica, te recomiendo que hagas cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, si ya te expliqué el concepto, con el concepto lo puedes hacer. Mayormente solamente trata que tengas acá logaritmo de un número que, bueno, sea de 1 para adelante, ¿no? En este caso tendrías que aplicar a x igual a 4 para que 4 menos 3 te dé a 1. Y ahí tendrías que el logaritmo de 1 está en base 2. Y esto es muy sencillo de hallar, pues, ¿no? Acá mi y tendría que tomar el valor de 0, porque 2 elevado a la 0 me da 1. Es el concepto que tenían antes. Y así de la misma manera con los demás números. Con 5 te dará 1, porque 5 menos 3 te da 2. Y cuando tú tengas, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero otros lo dicen más rápido. Cuando tengas acá logaritmo de 2 en base 2, esto automáticamente te tiene que salir 1. ¿Ya? Es lo mismo, entonces sacas y ya está. Y bien, esas son las tácticas que te doy para que vayas tanteando. Más o menos sácate un número que tenga relación con el 2 como respuesta, mayormente al elevarlo a cualquier exponente un 2 y ya. O también puedes aplicar la otra propiedad que te enseñé. Mira, por ejemplo, acá estoy reemplazando el y por el menos 1, ¿ya? Y ahora aplicas la otra propiedad que es cambias nada más, o sea, intercambias acá el menos 1 lo pasas a hacer cambias el valor con x menos 3 y x menos 3 pasa al otro miembro y el logaritmo desaparecerá. Y bueno, tendrías acá 2 elevado a la menos 1 igual a x menos 3. Y bueno, 2 elevado a la menos 1 ya te expliqué, haces un cambio con su denominador, en el caso acá era 1. Y bueno, terminaría siendo un medio que es 0,5 y el menos 3 pasa al otro miembro como más 3 y tendrías que saldría
bueno, ya como tú tienes el valor de y, que era -1, entonces va a estar acá más o menos intersectando. El valor de x iba a ser 3,5, entonces fue que intersectaron en este punto, pues. Y así puedes ir tabulando con valores, y también puedes hacer la gráfica de manera manual. Es una estrategia para que la hagas de manera manual, obviamente. Sacas los puntos claves y ya sacarás la gráfica. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, y más bien déjame recomendarte mis redes sociales. Muchas gracias a todos por su atención. Estas son mis redes sociales. En YouTube me puedes encontrar como Aprende con Jorge. En TikTok como @Aprende con Jorge. Y en Instagram @Aprende con Jorge _abajo. Mira, te recomiendo que vayas a YouTube. En mi canal Aprende con Jorge. Y bueno, está diferenciado por entre paréntesis Learn with Jorge. Aprender con Jorge. Bien, acá podrás encontrar varios videos donde encontrarás acá ingeniería gráfica, que estamos aprendiendo a dibujar con dibujo asistido por computadora, con programas como AutoCAD o SketchUp, Copyright, etc. Y también manejo de análisis de rompecabezas. También verás acá algunos trabajos que te pueden ayudar a aumentar tu creatividad, una lista de reproducción para que te motive a superarte cada día, la lista de reproducción informática con videos que te van a poder ayudar si es que estás estudiando alguna carrera con ingeniería. Bueno, para que sepas un poco de programación antigua, acá tengo la lista de reproducción, programación obsoleta. Y bueno, así vamos creciendo con más contenido. Bien, espero que vayas. También hay videos cortos, videos largos, videos en pantalla vertical, pantalla horizontal, y bueno, todo es para que mires y aprendas. Si no encuentras mi canal de YouTube Aprende con Jorge, buscándola acá en el buscador, te recomiendo que cuando busques vayas a filtros y pongas tipo canal. ¿Bien? Si por algún caso tampoco te funciona eso, te recomiendo que vayas a mi TikTok, en Aprende con Jorge con TikTok, porque ahí también te redirecciona siempre y cuando estés entrando por celular. Hay una opción que aparece, es un símbolo de Instagram, o también puedes entrar a este enlace que bueno, está por momentos, y que te, te hará un recuento rápido de listas de reproducciones, donde tú puedes seguir aprendiendo. Obviamente te doy recursos para que aprendas y sigas aprendiendo, cursos gratis, etcétera. Y bueno, todo con el fin de aprender. También mis redes sociales, cómo puedes contactarme, mi correo electrónico, Telegram. Estamos continuando bien. Información valiosa para ti todos los días. Y así. En mi Instagram ya comparto cosas personales que, bueno, es para los jóvenes de hoy en día. Estamos posteando alguno que otro video, algunos que otros selfies, cosas más personales, digamos. Pero bueno, siempre y cuando apliquemos con más estrategias para, bueno, ver estadísticas más que todo. En fin. Bueno, ya no te distraigo más y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el tema de funciones, ha sido muy largo y me he dejado afónico, pero en fin. Espero que te diviertas bastante con el aprendizaje que estamos llevando. Bueno, no te pierdas el resto de videos que son muy interesantes, y ya esto creo que ha sido todo. Ahora sí, nos vemos.